comenzar contándole una breve historia resumida. Hace poco terminé de leer un libro, fantástico libro. Es una novela llamada El Arquitecto, ¿no? Y esta novela trata de este arquitecto francés que con su familia, su hija y su esposa, se van a Rusia, a San Petersburgo, en 1721. Y va contratado para construir una iglesia, ¿no? Este arquitecto contratado para ir a levantar una iglesia allí, me llama la atención y quería compartir con ustedes. Ahí va, gracias. Porque esta iglesia, para este hombre, se volvería como su obsesión y no quitaría la mirada de esta iglesia por más que a su alrededor se estaba cayendo el mundo a pedazos. Y gracias a Dios estamos como en sintonía con Fernando, no conversamos nada, pero algo de lo que compartió Fernando es lo que vamos a estar viendo hoy. Y lo que le pasa a este arquitecto, en principio, que parecía ser un arquitecto que decía ser creyente, decía confesar la fe en Dios, construyendo una iglesia. Uno dice, tremendo cristiano, haciendo terrible obra. Pero que en realidad su mirada estaba completamente lejos de la persona de Jesús, ¿no? Su vida, su práctica estaba completamente lejos de la vista de Jesús. Entonces lo que le pasa a este arquitecto, primero que nada, le pasa una sucesiva problemática, ¿no? Y termina muy mal la historia, el final del libro es como bastante trágico, y uno espera un final feliz, pero no. Entonces, lo primero que le pasa a este arquitecto es que su hija, en este país desconocido, extranjero, enferma. Y por más que con médicos, doctores, curanderos y medicinas caseras, la hija fallece. Al poco tiempo, después de esto, el matrimonio cae en picada. La esposa le era infiel con uno y varios amantes. Luego, la iglesia en la que él está obsesionado empieza a presentar grietas por todos lados. El tipo intenta taparlas, ¿no? Tapen todo, que el emperador de ese momento no se entere que era la única persona con la cual podía tener una buena relación, ¿no? La única persona que lo acompañaba, que estaba como, le facilitaba las cosas, y era como su esperanza, ¿no? El emperador, el único con el que tenía una buena relación. Para los demás era un extranjero desconocido en los cuales nadie confiaba en este arquitecto, ¿no? Y después su esposa fallece, es asesinada por uno de sus amantes. Entonces, el arquitecto solo, con un hijo que no era de él, sino que era un hijo de uno de sus amantes de la esposa, nacido obviamente de la esposa, ¿no? Entonces queda el arquitecto solo con este hijo que no era deseado ni siquiera por la esposa, ni por la madre, ni por el arquitecto. Entonces él se queda criando solo a esta criatura. No solo queda ahí, sigue la vida, la iglesia presenta cada vez más grieta, parece que se va a caer a pedazos, y eso es una muy mala noticia para el arquitecto. Y la única esperanza que tenía de, sacar a flote esta construcción era el emperador, y que le facilitaba las cosas. ¿Y qué le pasa a este emperador? Fallece de una enfermedad. El arquitecto, en un lugar extraño, desconocido, queda completamente solo. Y su vista seguía en la iglesia, empecinado con la iglesia. Y no le importaba todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él quería terminar la iglesia. La mala noticia es que la que queda a cargo en ese momento ahí, la emperatriz. ¿Y qué hace la emperatriz? Vamos a demoler la iglesia. Es un peligro para todos. Entonces, en ese momento, el arquitecto pierde completamente la cordura. Ataca a sus obreros, los llevan presos, y para terminar la historia, el arquitecto lo llevan arrestado y se lo llevan de nuevo a su país de origen, a Francia, solo con el hijo que no era suyo. Y ahí termina esta historia. Y es fantástica en realidad por todo lo que trae el libro. Se llama El Arquitecto, escrito por Henri Troyat, un escritor francés. Y cuando terminé de leer esta historia, no podía evitar pensar en un personaje, en una persona que también sufrió una serie sistemática de problemáticas, pero que completamente su vista estaba en otro lugar.
su vista estaba en Dios y en su Creador. Seguramente muchos saben de quién estoy hablando. Job, ¿verdad? Esta persona que sufrió tanto, que perdió sus tierras, su ganado, su familia, enfermó de lepra. Sin embargo, su vista estaba y su confianza estaba en Dios, ¿no? Y hay un versículo que a mí me encanta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi vista está en Dios, ¿no? Y esta comparativa en estas dos personas me llevaba a reflexionar y pensar en que a veces, como hoy decía Fernando, a veces podemos tener la vista distorsionada, ¿no? Podemos distraernos con diferentes cosas que nos quitan la vista y el enfoque de la persona de Jesús, ¿no? Y me confrontó este mensaje, cuando lo estaba preparando, me confrontó de una manera, porque yo muchas veces me he sentido y me he comparado más con el arquitecto que con Job. He tenido la mirada más distraída muchas veces y he quitado el foco de la persona de Jesús, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha pasado y por eso quería aclarar, ¿no? Cuando comparto de esto, es algo que a mí me chocó bastante y no es que yo soy full cristiano y mi vista está siempre en Jesús y por eso vengo a hablar de esto. No, es algo que el Señor sigue cada día trabajando en mí y mantener la vista en Jesús. Y ya sea que hayan personas nuevas en la fe que recién están empezando, ¿no? a conocer de la palabra de Jesús y recién hace poco tuvieron un encuentro personal con Dios, o sean personas que hace 70 años que vienen a la iglesia y que hace pila que son cristianos y fieles creyentes de la palabra. Estoy seguro que todos corremos el peligro de que nuestra vista pueda desviarse de la persona de Jesús, ¿verdad? Y para ayudarnos con este texto, con este tema, con este asunto, el autor de la carta de los Hebreos, capítulo 12, nos ayuda con el siguiente versículo. Si vamos a Hebreos, capítulo 12, empezando por la mitad del primer versículo, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra vista puede encontrarse muchas veces en este peso que nos relata acá, o en ese pecado que nos asedia, ¿no? Y pensando en esto yo pude reflexionar de alguna manera y quería compartir con ustedes, bueno, algunas, pueden haber un montón, ¿no? Pero quería compartir con ustedes algunos enfoques distorsionados que podemos tener, ¿no? Que están fuera de la vista de Jesús, ¿verdad? Que nos distraemos con estas cosas. Y pensando, primero, podemos tener nuestra vista, ¿no? Dice, el pecado que nos asedia. A veces podemos tener nuestra vista, podemos estar distraídos con el pecado. Nuestra vista puede estar enfocada en el pecado. Sutilmente podemos estar enfocados en esas cosas que nos gustan, que nos atraen. No estoy diciendo que nuestros deseos y las cosas que nos gustan sean malas, pero sabemos que hay cosas que nos dañan, no solo a nosotros, sino que dañan a los demás y dañan nuestra comunión con Dios, ¿sí? Un ejemplo claro de esto quería traer con ustedes David, ¿no? Esta persona consagrada a Dios, esta persona conforme al corazón de Dios, este rey desvió su mirada de la responsabilidad que tenía como rey. En el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, el hombre se quedó en su casa. ¿Y qué pasó en ese momento? Salió a caminar en la noche por la azotea de su casa y vio por la ventana del vecino, de la vecina, que estaba Betsabé bañándose desnuda, ¿no? Entonces, ¿qué hace David? Llamen a esa mujer y tráiganmela. Esa mujer se la trae y como rey tenía toda autoridad, se acuesta con esta persona y no solo se acostó con ella, sino que después quedó embarazada y no solo eso, sino que fue y mandó a matar a Urías, el esposo de esta mujer, ¿no?
hizo asesinar a Urías en el campo de batalla donde David debía estar, hizo que mataran a Urías. Entonces, la vista en el pecado, en las cosas que nos gustan, muchas veces puede dañarnos a nosotros, dañar a las personas que nos rodean, en este caso a Urías y a este matrimonio que estaba tranquilo, y dañar nuestra comunión con Dios. David, después de esto, fue confrontado por Dios, por medio del profeta Natán, y tuvo que ir en arrepentimiento otra vez a la persona de Dios, ¿sí? David, en 2 Samuel relata, ¿no?, que David fue en arrepentimiento nuevamente a Dios. Y eso es algo que podemos hacer nosotros hoy, ¿no? Cuando nos desenfocamos y nuestra mirada se distrae hacia el pecado, podemos con toda confianza acercarnos en arrepentimiento a Dios, ¿sí? Constantemente la Biblia nos llama al arrepentimiento. Cuando le erramos al blanco, nos llama la Biblia a ir a la persona de Dios nuevamente. El Señor nos va a esperar con los brazos abiertos. El Señor nos va a perdonar nuevamente, ¿sí? Después, y poner la vista en Jesús nos va a ayudar a soportar la tentación ante este pecado, ante esas cosas que nos agradan, que nos gustan, pero sabemos que nos hacen daño. A veces nuestra mirada puede estar enfocada también en el pasado. Podemos estar a veces cargando con ese peso que nos impide seguir avanzando, ¿no? Una herida, algo que nos dolió, que todavía no ha sanado, ¿no? Por ejemplo, cuando perdimos contra Colombia, todavía es una herida que todavía no sana, pero mantener la vista en el pasado, en eso que duele, nos puede llevar a arrastrar, y manteniendo la mirada así, nos puede llegar a hundir, ¿verdad? También puede ser aquello que pudo haber pasado en el pasado, aquello que pudo haber sido y que no fue. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de enfocarme en el pasado en el sentido, si yo no hubiera repetido tantos años del auto, ¿dónde estaría ahora? Ya estaría en la universidad terminando la tecnicatura hace ratazo, ¿no? Y muchas veces me ha pasado enfocarme en eso que pudo haber sido y no fue. Pero hoy doy gracias a Dios, aprendo a ser más responsable, pero doy gracias que estoy acá, que sigo estudiando, que sigo trabajando, ¿sí? Y mantener la vista allí puede generar cada vez más amargura en nuestra vida y tristeza. Debemos despojarnos, ¿no? Despojarnos de todo peso e ir a la persona de Jesús. Hay un versículo que dice, Jesús mismo dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les daré descanso. Si estás cargando con ese peso, esa mochila que pesa un montón, mirando hacia el pasado, libera esa mochila y entreguémosle todo ese peso al Señor. Después otra mirada, otra distracción que podemos tener, es tener la vista enfocada en el futuro. En el pecado, en el pasado y en el futuro. En el futuro, causando una sobrepreocupación, un sobrepensar, ansiedad incluso en muchas ocasiones, ¿no? Muchas veces solemos preocuparnos de más por muchas cosas que han de suceder, que no sucedieron aún, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, acá entre nos, a mí me preocupa quedarme pelado. No tengo nada contra los pelados, pero es algo que a mí estoy siempre pensando, me voy a quedar pelado, me voy a quedar pelado, me voy a quedar pelado. Ya las entradas, por eso me tiro el pelo para adelante. Pero es algo que pasa, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero hay muchas cosas mucho más serias en nuestra vida que nos preocupan muchísimo hacia adelante, ¿no? Y nos causan ansiedad, ¿sí? Y el cómo vamos a hacer ciertas cosas, el qué vamos a hacer, cómo se van a dar, si se van a dar o no se van a dar, y el sobrepensar todo eso nos puede generar una cuestión muy mala en nosotros. Y claro, y las escrituras que nos dicen, lo veíamos con los adolescentes el otro día, y a mí me vuelve la cabeza. De todas estas preocupaciones, las escrituras dicen, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Facilísimo decirlo, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? No se preocupen por nada. Filipenses 4:6, si tenemos la Biblia ahí podemos leerlo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, acá nos da la solución, por nada estéis afanosos, si no sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todas nuestras preocupaciones, todo eso que está en nuestra cabeza y nos pone en un estado mal de preocupación, podemos venir con toda confianza a Dios y venir y mostrarle todas nuestras peticiones a Dios, ¿sí? Con toda confianza. El Señor escucha nuestras oraciones. Tenemos la certeza y la confianza de eso, que el Señor escucha nuestras oraciones y tiene lo mejor para nosotros, ¿sí? Y cuando logramos entregarle todas estas cosas al Señor, podemos experimentar lo que nos dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tendremos paz en nuestro corazón y en nuestra mente cuando entregamos todas estas cosas al Señor. Después, otro lugar donde podemos tener nuestra vista enfocada. Vimos en el pecado, en el pasado, en el futuro. Nuestra vista puede estar también enfocada en el otro, en otras personas, tanto sea para criticar, juzgar o por envidia, ¿no? Cuando nuestra vista está distorsionada, podemos estar enfocados en la vida de los demás y hablando mal de un hermano, hablando mal del otro, en los pasillos de la iglesia, incluso en mi propia casa, con mis propios parientes, ¿no? Olvidándonos claramente de que el chisme también es un pecado, ¿no? Entonces, así vivimos nuestra vida para tratar de sentirnos bien, hablando de la vida de los demás, ¿no? Hablando mal de uno, del otro, de una forma de entretenernos. Y otro versículo dice, viendo la paja en el ojo del hermano sin ver la viga que está en nuestro ojo, ¿no? Y cuando la Escritura constantemente nos habla de ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, unos a otros, unos a otros, constantemente la palabra nos invita a amarnos de diferentes maneras unos a otros, ¿sí? También puede ser, como decía, por envidia, en el sentido de desear lo que el otro tiene, ¿no? Menospreciando lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Mira, aquel tiene pelo y yo me voy a quedar pelado, ¿no? Entonces, poder desenfocar la vista del otro para enfocarnos en Cristo. Y poner la vista en Jesús se trata de esto, amar al otro, cuidar al otro, ámense unos a otros, ¿sí? Después, nuestra vista, y esto creo que pasa también muchas veces, que podemos caer en el error de tener la vista en el el yocentrismo, ¿no? De que solamente me preocupo por mí. Mi vista está solamente en mí, ¿no? En mis deseos, mis problemas, mi trabajo, mis estudios, yo. Vengo a la iglesia solamente a recibir, ¿no? A que me den, ¿verdad? Y no me preocupo ni siquiera por lo que tengo a mi alrededor, ¿verdad? Y si nuestra mirada está puesta en nosotros mismos, Filipenses 2, 4 y 5 nos dicen claramente, no mire cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás, por lo de los otros, ¿no? Y recordemos que nada de lo que tenemos lo merecemos, ¿verdad? Que todo es entregado por la gracia y la bondad de Dios, ¿sí? Después, como último ejemplo de dónde podemos tener nuestra vista enfocada, yo pensaba en la tormenta, ¿no? En este ejemplo claro cuando Jesús camina sobre las aguas y lo que sucede con Pedro, ¿verdad? Después de la alimentación de los 5.000, Jesús se aparta a orar solo, mientras que los discípulos emprenden su viaje en la barca. Y cuando Jesús va a ir a su encuentro nuevamente con los discípulos, la barca ya estaba en el medio del mar y ya era de noche, estaba avanzada la hora. Entonces Jesús se acerca a ellos, ¿no? Va hacia ellos sobre el mar, caminando sobre el mar. Entonces cuando se acerca, los discípulos lo ven y se asustan pensando que era un fantasma y gritan. Entonces Pedro, en su, no sabemos, incompetencia o valentía, no sabemos cómo llamarlo, pero dice, si sos vos, Señor, haz que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Uno diría, qué locura. Pero, o la fe que tenía Pedro en ese momento,
increíble, Jesús le dice, bueno, vení, si sos guapo, vení conmigo. Entonces Pedro sale de la barca, y va hacia Jesús y camina, ¿no? Da como unos pasos sobre el agua, logra caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa con Pedro? Las olas eran tan fuertes, el viento estaba tan fuerte, que aparta la mirada de Jesús y empieza a mirar lo que estaba a su alrededor. Y empieza a darse cuenta que las olas y el viento eran muy fuertes y tuvo miedo. Y allí, cuando apartó la mirada de Jesús, fue que comenzó a hundirse, ¿verdad? Comenzó a hundirse Pedro y empezó a gritarle a Jesús en un grito de auxilio: ¡Jesús, sálvame! Y Jesús inmediatamente le tiende la mano y lo ayuda a levantarse y entran a la barca, ¿no? A veces nos puede pasar a nosotros que nos enfocamos tanto en nuestras problemáticas, en lo que está pasando en nuestra vida. A veces la tormenta en nuestra vida golpea tan fuerte, golpea tan duro, que es inevitable mirar a la tormenta. Es inevitable mirar a lo malo que está pasando en nuestra vida, ¿no? No consigo trabajo, me está pasando esto en mi casa, me maltratan, no logro pasar la facultad, la tecnicatura, la UTU, lo que sea, estoy teniendo pérdidas de lo que sea, y diferentes problemáticas que podemos tener en nuestra vida, y quitamos la mirada de Jesús, y allí es cuando comenzamos a hundirnos poco a poco, ¿verdad? Y comenzamos a hundirnos porque, claro, empezamos de forma literal y de forma metafórica, en el sentido de cuando empezamos a ver solamente lo negativo y miramos solo lo malo que está pasando en nuestra vida, cada vez vemos más cosas malas y todo está mal, ¿no? Y allí es cuando cada vez más nos hundimos en la tristeza y la desesperación. Entonces, si nos está pasando esto, si la tormenta de nuestra vida nos está llevando a hundirnos en nuestra tristeza, que podamos gritar como Pedro: Señor, sálvame. Que todos podemos sentirnos libres de poder pedirle auxilio y ayuda a nuestro Dios, a Jesús, y Él inmediatamente nos va a tender la mano. Jesús inmediatamente va a venir a nosotros a buscarnos, inmediatamente va a tendernos la mano para sacarnos de ese pozo y ayudarnos nuevamente a seguir adelante, a seguir avanzando y a subir a la barca, ¿sí? Y ahora que sabemos, ¿no?, que nuestra vista puede estar distorsionada, ya sea que venimos hace mucho a la iglesia y somos creyentes, ¿no?, o que hace poco, nuestra vista puede estar desenfocada, ¿no? Podemos tener la vista en Cristo Jesús y por diferentes circunstancias de la vida podemos desenfocar nuestra vista y enfocarnos en otra cosa. Y acá donde podemos preguntarnos cada uno de nosotros de manera íntima, bueno, ¿dónde tengo yo la vista puesta? ¿Qué estoy mirando? ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué estoy mirando? ¿Dónde está mi mirada y mi enfoque? Cada uno de nosotros puede hacerse esta pregunta y pensar por sí mismo, ¿no? Si aquellos que dicen o creen: yo estoy full Jesús, a full, yo estoy bárbaro, no me pasa nada, bueno, la Biblia me dice: el que cree estar bien, cuide que no caiga, ¿sí? Y si sentís que tu mirada está distorsionada, que puedas volver con toda confianza a la presencia del Señor, que puedas poner nuevamente tus ojos en Cristo Jesús, ¿sí? Y esto de poner la vista en Jesús es un trabajo diario, no es una cuestión que se hace una vez sola en la vida y se terminó. El tomar la cruz y seguirlo es una decisión que hacemos todos los días, es una decisión diaria, ¿no? De todos los días yo me levanto y digo: voy a tomar la cruz y voy a seguir a Jesús en todas las áreas de mi vida. No se trata de que Jesús sea lo primero en mi vida, sino que Jesús sea lo central en mi vida, que Jesús pueda abarcar todas las áreas de mi vida, ¿sí? De eso se trata, poner los ojos en Jesús, de que Él sea el centro de nuestra vida. Y porque en realidad Jesús es la única persona que puede sostenernos en medio de la tormenta. Jesús es la única persona que puede extendernos la mano cuando nos estamos hundiendo. No podemos buscar auxilio en otra persona o en otro Dios, ¿no?
No podemos buscar auxilio en otro lugar que no sea Jesús, que es el único que puede guiarnos por el camino correcto y sacarnos de esa tormenta, ¿sí? Y ayudarnos en medio de la tormenta. Y si hay alguien que en realidad no tiene la vista en ningún lado, que siente que tiene la vista perdida, que no sabe dónde mirar, dónde buscar auxilio, dónde buscar placer, dónde buscar gozo, alegría, dónde encontrar la paz, que tiene la vista perdida, que pueda poner la vista en Jesús, ¿no? Él es el dador de vida, Él es el dador de paz, Él es el que cambia y transforma la vida de todos nosotros, ¿sí? Y el Señor está llamando a la puerta. Si hay alguien que todavía no lo ha conocido, que no ha tenido un encuentro con Él, la invitación está hecha. Jesús está llamando a tu puerta para que puedas abrir y que puedas recibirlo, ¿sí? Así que, hermanos, vamos a leer nuevamente Hebreos, capítulo 12, sabiendo todo ese peso, cuál es todo ese peso y todo ese pecado que nos asedia, todas esas cargas que podemos tener o esa vista donde puede estar distorsionada o desviada. Que podamos leer este texto nuevamente que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, les invito a orar, que cerremos nuestros ojos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, venimos a ti nuevamente, Señor, en gratitud. Gracias, Señor, porque tú nos has transformado, tú eres el dador de vida, tú vienes a dar vida y vida en abundancia, Señor. Y somos testigos de eso. Hemos visto personas que han confiado en ti y tú has sido fiel con ellos, Señor. Nosotros también podemos decir que tú has sido fiel con nosotros, Padre. Por más que hemos fallado muchas veces, que hemos apartado la mirada de tu persona, que hemos apartado la mirada de ti, tú siempre permaneces fiel, tú siempre nos esperas con los brazos abiertos, Señor. Padre, te damos gracias por tanto amor, por toda esa bondad que tú tienes hacia nosotros, sin merecerla. Padre, si hay alguien que todavía no te ha conocido, que todavía no ha enfocado los ojos en ti, que hoy pueda hacerlo, Señor, que trabaja en su corazón, toca el corazón de las personas que aún no te conocen, Señor, para que puedan experimentar esta alegría y este gozo y esta paz que supera todo entendimiento, que solamente tú das, Señor, que puedan buscar en el lugar correcto, que es en tu persona, Señor. Esta paz y esta alegría, Señor, no hay otro lugar donde buscar. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de amor, tú eres la fuente de alegría y gozo, Padre. Que todos nosotros, si en un momento estamos desviando nuestra mirada, que podamos recordar, Señor, tus palabras para acercarnos nuevamente a ti, Señor. Padre, confiamos en ti, te amamos, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.